El auge y la caída de la televisión salvadoreña, parte 2. En el episodio anterior, conocimos la historia de cómo llegó la tecnología de la televisión a El Salvador, quiénes fueron y son algunos de los dueños de las empresas televisivas, así como algunas explicaciones técnicas de las formas en que funcionaba ese revolucionario invento. Si no has visto la primera parte, te recomiendo que pauses este video y vayas a ver la parte 1. En este video, empezaremos a recorrer la segunda dimensión, el contenido. La gente que miraba TV era de todas las edades. La lógica de la programación de un canal era diferente según su procedencia y alcance. Los canales locales generalmente ofrecían una programación variada para toda la familia, entre programas enlatados y producciones nacionales. Aunque había variaciones, el patrón de la programación era similar en la mayoría de los canales. Por las mañanas, la programación estaba más enfocada en las mujeres y amas de casa, por las tardes más dedicada a la niñez y adolescencia, y por las noches dirigida a los adultos en general. Hoy hablaremos del contenido del primer canal de la banda VHF, Canal 2 de televisión. Boris Ezersky decidió cerrar Canal 6 allá por 1960, debido a que el mercado de la TV aún no había madurado lo suficiente, Sobre todo por la falta de aparatos en la mayoría de los hogares. Así que se dedicó a invertir en radios. De esta recuperación económica surgió la iniciativa de regresar al negocio de la televisión. Fue así como comenzó transmisiones YSR TV2 el 30 de noviembre de 1965. Con la característica melodía de Sonría, está con el 2, su señal se encendía a eso de las 5 de la mañana, finalizando a la 1 o 2 de la madrugada. Este siempre fue el canal de las novelas. Esto se debe muy probablemente a que su antecesor en la radio, el circuito YSR, se caracterizaba por transmitir radionovelas. Fue quizá esa predilección por el drama entre las audiencias salvadoreñas que luego Canal 2 hace convenios en los años 80 con el gigante de la televisión mexicana, Televisa. Canal 2 adquirió los derechos de todas las novelas mexicanas más famosas de finales del siglo XX, como Cuna de Lobos, María la del Barrio, La Usurpadora, Carrusel, Rebelde y muchas más. También se pasaban otros programas de gran éxito internacional de la cadena mexicana, destacando entre ellos el afamado Chespirito. Otros enlatados de este canal fueron las películas de varios de los estudios de cine más grandes de Hollywood, así como también series populares, como El Mundo de Big Man, Dinosaurios, Los Power Rangers, MacGyver y Los Expedientes Secretos X. También destacaron las transmisiones en vivo recibidas vía satélite como, por ejemplo, Miss Universo. Canal 2 también fue la casa de icónicas producciones nacionales. Comencemos por las noticias. En los primeros años de la televisión ya existían noticieros, pero eran narrados. Solo un sujeto leyendo noticias frente a la cámara. El primer informativo de televisión con formato fílmico del país, es decir, con imágenes de exteriores, fue Teleprensa. Fundado por don Guillermo Alfonso de León. Teleprensa era una empresa aparte, por lo que compraban espacio de aire en Canal 2, y fue casi por 30 años el único noticiero de la televisión salvadoreña, hasta su emisión final en 1994, cuando sus dueños, la Sociedad de León, obtuvieron la concesión del Canal 33. Este vacío en la programación del Canal 2 dio paso al surgimiento del informativo Tele 2, el 2 de enero de 1995, de donde salieron varios periodistas reconocidos como Carsten Rivas en los deportes, Alex Pineda, Balmore Barrientos y Mónica Casamiquela, que en ese tiempo tenía el apellido Iannuzzelli. Desde el inicio, el 2 también fue un espacio para los niños. Si fuiste niño en los años 90 y 2000, seguro casi a diario almorzaste viendo la hora diurna con más rating, que era a las 12 del mediodía, con los Picapiedra, y luego los personajes de Chespirito. Fue en Canal 2 donde vimos caricaturas como He-Man, El Pájaro Loco, Los Cariñositos, El Capitán Planeta y los Planetarios, Las Tortugas Ninja, El Show de Cantinflas, La Pantera Rosa, Tiny Toons, Animaniacs, Pinky y Cerebro, Fenomenoide, entre otros. No solo se ofrecía caricaturas para los reyes del hogar, sino también producciones nacionales.
Todo comenzó en Canal 6 en 1956 con el programa Títeres con el tío Periquito, presentando por primera vez al artista salvadoreño Salvador Vega Hall, con su característico conjunto de traje de cola y bombín, el cual años más tarde sabríamos que era de color verde, cuando a mediados de los años 70 surge, ya en Canal 2, Jardín Infantil, un programa con un formato de circo, incluyendo ahora a los recordados personajes. Estamos hablando de los payasos, Prontito, interpretado por Alfredo Cárcamo Melara, Chirajito, encarnado por Arístides Alfaro Samper, y Pizarrín, interpretado por Carlos Antonio Sandoval. Muchos se despertaban cada domingo por la mañana a ver las locuras de estos personajes junto a los niños invitados. Algo que pocos saben es que el programa se grababa entre semana y se transmitía editado los domingos. Esto debido a que los payasos se dedicaban a su labor circense o de eventos los fines de semana. En la última etapa de Jardín Infantil, en la década de los años 90, se integró al staff el sobrino de Chirajito. Hablamos de nada más y nada menos que del gran Cocolito, cuyo nombre de pila es Roberto Alfaro. Cocolito fue el único que pasó a la siguiente etapa de ese espacio matutino de los domingos. En octubre de 1999, Canal 2 decide que es el fin de Jardín Infantil, para dar paso a un nuevo programa más acorde con el nuevo milenio. Es cierto, porque no hay que ser bayunco también, no hay que ser bayunco, hay que revisar a volar. Ya vengo. El Jardín de la Tía Bubu. Este show fue una especie de revival para la ex periodista y actriz de teatro Regina Cañas, quien ya había gozado de fama entre el público infantil de principios de los 90 cuando apareció en el show del Tío Memo, la franquicia del programa chileno Los Bochincheros, producido en El Salvador por Canal 12. En el nuevo Jardín de los Domingos, además de la participación de Cocolito y los videos musicales de Tío Periquito, también conocimos personajes como el Hada Chiflis, interpretada por Beatriz García, el payaso Chisito y el payaso Bolita. Es aquí donde Cocolito se hace famoso con su icónica frase ¡Qué chivo, babo! ¡Ay, qué chivo, babo! El programa fue cancelado en 2007, dando paso a Brinca, un concepto más moderno y alejado de la nostalgia de Jardín Infantil, pero siempre con la conducción de Regina Cañas, Beatriz García y Roberto Alfaro hasta su fin definitivo en 2010. Otra de las figuras icónicas del Canal 12 que pasaron a las filas de Canal 2 fue el actor, guionista y productor Julio Giudice, mejor conocido por sus personajes cómicos de la Tenchi Celiber, una pupusera vendedora ambulante y trabajadora doméstica, y Doña Tula Altacasa, una mujer de alta alcurnia, patrona de la Tenchis. Giudice logró aumentar su fama gracias al recordado programa Duro Blandito, donde hacían sketches, parodias de películas y hasta de políticos. En este programa, Giudice compartió escena con grandes comediantes como Eunice Chávez, Josefina, Julio Burgos, Anacleto y Carlos Morán, el recordado Chalillo. Luego, en las últimas temporadas, quedaron en la memoria personajes como La Narda, Carmen Reyes, Don Chepe Tres Pelos, Vinicio Melara y La Yajaira, sí, la señora bailarina del centro, y el inigualable Hugo Castillo, interpretando al Doctor Prudencio de la Torre, pero mejor conocido en el mundo de la comedia nocturna en San Salvador como Débora Penélope, la sexóloga más famosa de todo El Salvador. También es conocido entre las generaciones recientes por el audio de su chiste viral sobre Chafik Handal en el cielo y en el infierno. Señoras y señores, ha pasado algo terrible. Por último, y no menos importante, el 3 de mayo de 1987 surge en Canal 2 uno de los programas más populares de la historia de la televisión salvadoreña, Domingo para Todos. Hasta esos días, los domingos en la tarde Canal 2 pasaba las famosas películas de Pedro Infante. Pero había un problema, las películas estaban en fílmico y con los años ya se habían deteriorado y faltaba mucho para poder adquirir las versiones remasterizadas. Por lo tanto, Boris Ezersky le encomendó la tarea de crear un nuevo programa para llenar la tarde de los domingos al entonces joven locutor de radio Daniel Rux. Este uruguayo de nacimiento trabajaba como traductor de transmisiones satelitales en Canal 2 y había tenido un par de apariciones frente a cámara, lo que le mereció la oportunidad de su vida. El Chele Rux
tuvo la visión y la capacidad de entretener a las familias salvadoreñas cada semana en programas de hasta 5 horas de transmisión continua. En ocasiones llegaron a ser casi 6 horas y media. Hoy en día, para un influencer popular, es relativamente fácil sentarse por horas en una transmisión de TikTok o Twitch y mantener cautivo a un público de cientos de personas que va fluctuando. En aquellos años, un programa de variedades como Domingo para Todos era sintonizado por cientos de miles de personas al mismo tiempo, lo cual sí representaba un enorme reto, tomando en cuenta toda la inversión en producción, empleados, escenografía, utilería, iluminación y equipo de transmisión. DP Todos, como solía abreviarlo el mismo Rux, tuvo 3 etapas en su historia. La primera etapa duró 13 años, de 1987 al año 2000, bajo la conducción de Daniel Rux y el equipo original: Canuto, Charlie Renderos, Glauco Rodríguez, Pencho Duque, Verónica Guerrero, El Viejo Andrade, El Mono Mingo, entre otros. Indiscutiblemente, esta fue la época de oro del programa. La clave del éxito, en palabras del mismo Rux, fue gracias a que la fórmula fue simple. Hicimos todo lo que se nos había dicho previamente que no debíamos hacer en televisión y funcionó maravillosamente. Esta etapa estuvo caracterizada por una amplia gama de cosas. Lo primero y principal, los concursos patrocinados, los premios en efectivo y en electrodomésticos. En ocasiones regalaron hasta vehículos, concursos icónicos como Musicampana, Toca Bebé Toca y las transmisiones vía microonda con la búsqueda del tesoro, donde Charlie o Glauco viajaban a diferentes puntos del país para poner a participar a la gente fuera del estudio. Otro elemento inolvidable fueron los sketches cómicos donde Rux interpretaba a un abanico de personajes. Por mencionar algunos, el profesor Probeta, el hijo de Buda y Timoteo Pampa. Y los ladrones ¡felices! Y mientras tanto, ¿el gobierno qué hace? ¡Nada! Y tantas promesas de mejorarlo que al final se van quedando en nada. Un aplauso para el coro, un aplauso. Sin duda, el protagonismo de Daniel era el alma del programa. Fue tanta la locura en esos días que el Chele llegó a hacer cosas algo extremas en vivo, como meter un elefante en el estudio, montarse en una jirafa de circo, viajar en globo aerostático o hasta lanzarse de un paracaídas. Por el estudio de Canal 2, un espacio de dimensiones modestas y muy poco ventilado, pero que entonces era el único espacio en El Salvador medianamente diseñado para ser un estudio de televisión, pasaron muchos artistas latinos de fama internacional, como Ricky Martin, Shakira y Gloria Trevi. También era una gran vitrina para la música nacional. Cada año, el programa celebraba los premios Pentagrama, dedicados a galardonar a los mejores exponentes de la música salvadoreña. Otro elemento importante eran los conciertos en la fachada del Canal 2. La producción lograba cerrar la Alameda Manuel Enrique Araujo frente al ahora desaparecido edificio de Canal 2 y el centro comercial Loma Linda, y en media calle montaban un escenario de conciertos para recibir invitados internacionales. La segunda etapa duró 17 años, del año 2000 al 2017. El nuevo Domingo para Todos contó con Maximiliano González, mejor conocido como el Gordo Max, y Verónica Guerrero como los presentadores principales. Aquí siguieron con el esquema básico del programa: concursos, música en vivo, redujeron la producción a 4 horas en vivo. El estilo de conducción del Gordo Max era diferente, más relajado y distendido. También era más interactivo con el público en el estudio, con el que buscaba siempre hacer relajo y hacerlos bailar con música house y techno. Aunque para esos momentos la gente recuerda más el uso de la canción El Truco. Pocos saben que esta canción, que se volvió prácticamente parte de la música incidental de Domingo para Todos, es original del artista urbano panameño El Mago y fue producida en 1997 por el mismísimo DJ Chombo. Por último, la tercera etapa de Domingo para Todos duró 4 años y medio, del 2017 al 2021, con el regreso de Daniel Rux. Nunca hice planes, jamás, de volver a Domingo para Todos, simplemente porque nunca me fui. Esta etapa estuvo llena de controversia, ya que la salida del Gordo Max
fue provocada por su captura y encarcelamiento debido a su implicación en un sonado caso de una red de explotación sexual. Esta fue una de las razones por las que el programa nunca logró despegar en esos años. Además, el elemento de la nostalgia no era tan fuerte, porque nadie esperaba el regreso del Chele Rux, ya que solo dejó la televisión por 5 años, pues en 2005 se integró a la revista matutina de la cadena TCS, Viva la Mañana, y sumado a todo lo anterior, ya estábamos en la época cuando la televisión en sí misma había perdido relevancia. Con tan baja popularidad, sin pena ni gloria, Domingo para Todos transmitió su última emisión el 26 de diciembre de 2021, a solo 4 meses de cumplir 35 años al aire, lo que lo posiciona como el programa de entretenimiento más longevo de la televisión salvadoreña. Fue sustituido en 2022 con el programa Prendidos, de dinámica similar, pero con nuevo concepto y nuevos talentos. ¿Qué otros programas de Canal 2 recuerdas con cariño? Te leo en los comentarios. Si te gustó este video y quieres la tercera parte, dale like, comparte y sígueme para más contenido.